El archipiélago de Svalbard, un territorio noruego ubicado en el Ártico, se presenta ante el mundo como un paisaje de una belleza gélida e indomable, un lugar donde la naturaleza dicta reglas estrictas y la vida humana se adapta a condiciones extremas. Este remoto conjunto de islas, famoso por sus osos polares, sus auroras boreales y su permafrost perpetuo, alberga una de las legislaciones locales más singulares y, a primera vista, paradójicas del planeta: la prohibición de morir. No se trata de una aspiración utópica o un esfuerzo por alcanzar la inmortalidad biológica, sino de una medida pragmática, profundamente arraigada en la geografía, la ciencia y la protección de la salud pública, que revela la compleja interacción entre el ser humano y un entorno que se resiste a la corrupción del tiempo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La capital de Svalbard, Longyearbyen, es una comunidad vibrante y funcional, a pesar de su aislamiento. Sin embargo, detrás de la fachada de normalidad ártica, existe una conciencia constante de las limitaciones impuestas por el entorno. El elemento central de esta prohibición es el permafrost, la capa de suelo, roca o sedimento que permanece congelada durante 2 o más años consecutivos. En Svalbard, el permafrost es generalizado y profundo. Si bien esta característica geológica es esencial para la estabilidad del ecosistema local, es también la causa directa de la ley que impide el descanso final en la isla. El permafrost actúa como un congelador natural extraordinariamente eficaz. Los cuerpos enterrados en este suelo helado no se descomponen de manera eficiente. En cambio, se conservan. Esta conservación antinatural de los restos humanos plantea 2 problemas cruciales que la ley de Svalbard se ha visto obligada a abordar. El primer problema, y quizás el más inmediato para la salud pública, es la preservación de agentes patógenos. En un entorno donde la descomposición se detiene casi por completo, los virus y bacterias presentes en el cuerpo en el momento de la muerte pueden permanecer viables durante periodos de tiempo indeterminados. La preocupación no es puramente teórica. En 1998, los científicos que estudiaban el antiguo cementerio de Longyearbyen exhumaron el cuerpo de un hombre que había muerto en 1918 a causa de la gripe española. Aunque no lograron aislar el virus viable, el evento sirvió como una poderosa advertencia sobre el potencial de los patógenos antiguos de resurgir, especialmente ante el riesgo del deshielo del permafrost provocado por el cambio climático. La ley, por lo tanto, actúa como una salvaguarda de bioseguridad. El entierro local es una invitación potencial a que enfermedades infecciosas, extintas en el resto del mundo pero conservadas en el hielo, puedan ser liberadas en el futuro. La legislación noruega, que rige indirectamente en Svalbard, prioriza el principio de precaución, dictando que el riesgo de una epidemia o el resurgimiento de un virus centenario es demasiado alto para ser ignorado. El segundo problema está relacionado con la dignidad y la logística del entierro. El cementerio existente en Longyearbyen dejó de aceptar nuevos entierros hace más de 70 años, precisamente cuando se reconoció que el permafrost impedía la descomposición adecuada. El cementerio está físicamente allí, pero su uso funcional para nuevos fallecimientos está suspendido por decreto. La conservación forzosa de los cadáveres no solo es un riesgo biológico, sino también una cuestión de respeto por el ciclo natural de la vida y la muerte, un ciclo que la comunidad humana espera para el duelo y el cierre. En un lugar tan pequeño y con una infraestructura tan limitada como Longyearbyen, gestionar restos humanos indefinidamente conservados se convierte en un desafío de espacio y mantenimiento que supera los recursos locales. La aplicación práctica de la ley es tan extraordinaria como su premisa. Cuando un residente de Svalbard se enfrenta a una enfermedad terminal o a una vejez avanzada que inevitablemente conducirá a la muerte, la comunidad y las autoridades locales intervienen. La persona en situación terminal es trasladada al continente noruego, a miles de kilómetros de distancia, para recibir cuidados paliativos o tratamiento, y para que la muerte ocurra en un lugar donde los restos puedan ser manejados de acuerdo con las normas sanitarias y culturales convencionales. El objetivo es claro: asegurarse de que el evento de la muerte y el proceso de descomposición posterior se desarrollen en suelo que no esté congelado de forma permanente. Este traslado no es un destierro punitivo, sino un acto de cuidado comunitario y responsabilidad sanitaria. La persona no es forzada a irse en contra de su voluntad si tiene la capacidad de decidir, pero la ley local y las normas de salud pública hacen que el traslado sea la práctica habitual y esperada. Incluso si la muerte ocurre accidentalmente o de forma inesperada en el archipiélago, el destino final de los restos es el mismo. Los cuerpos son repatriados al continente para el entierro o la cremación. La cremación se ha convertido, de hecho, en una solución popular para muchos exresidentes de Svalbard, ya que las cenizas, al no suponer un riesgo de conservación de patógenos, sí pueden ser devueltas y esparcidas en la isla o depositadas en el cementerio antiguo. Esto permite a las personas mantener un vínculo con la tierra que amaron, respetando al mismo tiempo la estricta legislación del permafrost.
Dale like, suscríbete y comparte. La interpretación de esta ley trasciende la simple regulación de cementerios. Se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de la vida humana frente a la implacable geografía del Ártico. La montaña donde nadie puede morir es, en realidad, una metáfora de un lugar donde la civilización debe someterse a las condiciones ambientales. En la mayoría de los lugares del mundo, la ley regula cómo morimos, dónde y cómo se gestionan nuestros restos, pero en Svalbard, la ley regula dónde no podemos morir, trasladando el proceso fundamental de la existencia humana de la jurisdicción local a la continental. La ley ha generado una profunda reflexión filosófica y sociológica sobre el significado de la residencia y el apego a la tierra. Para la mayoría de los residentes de Svalbard, muchos de los cuales son científicos, mineros o personal de apoyo de la investigación, el archipiélago es un hogar temporal, un lugar de trabajo intenso y experiencia vital única. Saben que su historia personal, si bien se desarrolla en el hielo, probablemente terminará bajo un suelo más cálido en otra parte. Este conocimiento compartido influye sutilmente en la cultura comunitaria, reforzando la sensación de Svalbard como un lugar de tránsito, no de permanencia final. Es una comunidad que vive al día, consciente de que su legado físico no será enterrado junto a ella. Además de los riesgos biológicos y las cuestiones de logística, la ley de Svalbard también ofrece una lección poderosa sobre el cambio climático. El permafrost, que es la razón de la ley, está amenazado. A medida que las temperaturas globales aumentan, el permafrost de Svalbard comienza a derretirse. Este deshielo no solo representa un riesgo ambiental masivo al liberar grandes cantidades de gases de efecto invernadero atrapados, sino que también valida la precaución sanitaria subyacente a la ley de entierros. El calentamiento global convierte al permafrost de un congelador pasivo a un liberador potencial de patógenos. La prohibición de morir, por lo tanto, puede verse como una de las primeras legislaciones humanas en el mundo diseñada específicamente para mitigar un riesgo sanitario creado por el permafrost inestable. El marco legal que facilita esta evacuación de los moribundos es complejo. El gobierno noruego, a través del gobernador de Svalbard, tiene la autoridad para tomar decisiones en materia de salud pública y seguridad. Los costos del transporte y el cuidado paliativo, aunque no se detallan en la ley, son gestionados para asegurar que el proceso se lleve a cabo sin imponer una carga indebida a las familias. Esta intervención estatal subraya la visión de Noruega de Svalbard no solo como un territorio, sino como un puesto de avanzada científica y geopolítica que requiere una estricta gestión. La ley de Svalbard no se basa en una simple superstición o en un deseo de controlar el destino final de las personas, sino en la necesidad científica de mantener el equilibrio ecológico y la seguridad biológica en un entorno vulnerable. La montaña, simbólicamente, es el guardián de esta ley, una masa de hielo y roca que recuerda a la humanidad que, en el Ártico, las reglas de la naturaleza prevalecen sobre las convenciones humanas. El derecho a morir y a ser enterrado es un derecho fundamental en casi todas las culturas, pero en Svalbard este derecho se supedita al bien mayor de la comunidad y a la preservación del ecosistema único del permafrost. La ley es un testimonio de la adaptación humana. En lugar de luchar contra el hielo, la comunidad de Longyearbyen ha aprendido a vivir con él y a planificar su partida final lejos de su abrazo glacial. En conclusión, la historia de la prohibición de morir en Svalbard es mucho más que una anécdota legal. Es un estudio de caso sobre la geografía dictando la política pública. Es un ejemplo de cómo una comunidad, en el borde del mundo habitable, utiliza la ley no para negar la muerte, sino para gestionarla de una manera que respete las duras realidades del permafrost y proteja el futuro de sus habitantes de los riesgos del pasado. La montaña, por tanto, no es un lugar de eterna vida, sino un sitio de eterna vigilancia, donde la ley obliga a la vida a completar su ciclo en otro lugar, garantizando así que Svalbard siga siendo un sitio viable para la existencia humana. El permafrost, en su función de conservador implacable, obliga a una profunda revaluación de lo que significa el hogar y la permanencia. Para los residentes de Svalbard, el hogar es el paisaje, el trabajo, la comunidad viva, no necesariamente el lugar de su descanso final. Viven con la certeza de que su conexión con la isla debe ser en vida, un compromiso activo y consciente, pues la tierra helada se niega a aceptarlos en la muerte. Este acuerdo tácito entre el habitante y el paisaje subraya la excepcionalidad de la vida en el Ártico. El rigor de la ley se extiende a los animales. Aunque no existe una legislación específica que prohíba la muerte animal con la misma formalidad, la lógica del permafrost y la bioseguridad se aplica. Las carcasas de animales grandes, especialmente si la causa de la muerte es desconocida o potencialmente infecciosa, son manejadas con precaución para evitar la contaminación del suelo y el agua y para prevenir la posible conservación de patógenos. El ciclo de vida en Svalbard es supervisado de cerca por las autoridades, con el gobernador y los servicios de salud locales desempeñando un papel activo en la vigilancia ambiental
social y sanitaria. Este enfoque legal y cultural es un testimonio de la resiliencia y el pragmatismo. Los habitantes de Svalbard han aceptado que su tiempo allí es prestado y que el respeto por el permafrost requiere un sacrificio fundamental en sus derechos al entierro local. La legislación no busca desafiar a la muerte, sino evitar un conflicto futuro con un suelo que se niega a enterrar su pasado. La ley del Ártico, a través de esta prohibición, enseña que hay lugares en la Tierra donde el fin de la vida debe ser planeado con la misma precisión que su comienzo, para asegurar que la vida restante y el futuro de la comunidad permanezcan seguros y sin contaminación. Es una de las adaptaciones humanas más fascinantes y, en última instancia, humanitarias al entorno más implacable del planeta. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.